Muy buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Una alegría, realmente una bendición poder compartir este tiempo que el Señor me regala para poder seguir trayendo palabra de Dios. El mensaje de Jesucristo, el mensaje que necesita oír cada vida, cada familia. Realmente este tiempo yo lo aprovecho y le doy tantas gracias a Dios de poder transmitir todo lo que el Señor siembra. Y la realidad es que estamos también felices, muy contentos con el pastor, porque el día viernes pudimos empezar a dar nuestros discipulados, los discipulados por medio de esta tecnología bien usada y que puede llegar a tantos hogares. Nos hemos reunido los discípulos de la iglesia y sé que se van a estar sumando más los viernes a las 19:30 por este sistema de Zoom, de estos videos conferencia que podemos hacer para poder seguir enseñando la palabra, para poder seguir enseñando lo que Dios pide en estos tiempos y para enseñar qué es lo que está pasando en estos tiempos. Así que encima de poder tener los cultos por medio de Face y ahora por conferencias, y lo más lindo que no solamente nos quedamos con las conferencias acá en la Argentina, sino también estamos compartiendo la palabra del Señor a otras partes del mundo. Yo creo que la palabra de Dios nos enseña que de lo que Él nos da, nosotros tenemos que también impartir, ¿no? Nada de lo que uno recibe es para guardar, sino para poder compartir. Así que bueno, gracias a las oraciones, gracias a mi amada Iglesia Vida en Jesús, gracias a nuestros amados pastores, Pastor Guillermo, Brendita, los pastores Molas, que también ellos están en este emprendimiento con estas videos conferencia con hermanos de Dominicana, poder hablarle a los jóvenes, a las familias, y es lo que quiere el Señor, unirnos. No importa la distancia, no importa el país, lo importante es estar unidos en el mismo espíritu, con el mismo sentir, y eso es maravilloso, porque todos somos colaboradores del reino de Dios y todos podemos trabajar, y yo le agradezco tanto a Dios que Dios está usando a mi hijo Marcos, porque bueno, para mí todo esto es nuevo, igual que para el pastor, el sistema del Zoom, de la videoconferencia, y yo estoy un poco reperdida, pero bueno, estamos aprendiendo, y yo le agradezco a Dios por su vida, que Él siempre ha colaborado de una forma anónima para el Señor, y ahora lo puede hacer aún más, y como todo trabajo para el Señor trae su recompensa, sabemos que el Señor de los cielos abrirá los cielos y va a derramar superabundancias para todo aquel que de una u otra manera colabora con el reino de Dios. Cuando los días martes a las 19:30, todos unidos, nos ponemos de rodilla a orar, estamos todos trabajando para Dios, todos estamos intercediendo y todos estamos orando, clamando al Señor y gimiendo por nuestros hijos, por nuestra familia, por la iglesia, por la humanidad, por tantos motivos de oración, hermanos. Así que me siento muy feliz. Realmente el Señor ha puesto una palabra en mi corazón y le pido a Dios que con toda la sabiduría y con el tiempo, que pueda trasladar lo que Dios habló a mi corazón. Y esta palabra que Dios puso habla de las ventanas del cielo y ventanas de la tierra. Y Dios me mostró algo maravilloso. En el libro de Génesis, capítulo 6, ahí el Señor empieza a hablar, 6:6, que vio la maldad que había en el corazón de los hombres, que se pervertían cada vez más, que había violencia, que había maldad. Y no es de extrañar que Jesús
habla que en estos tiempos iban a ser como los días de Lot o como los días de Noé. Así que cuando empecé a leer la palabra y digo, Dios, se empezaron a abrir mis ojos porque realmente la palabra es tan vigente, tan vigente. Y si usted tiene Biblia, seguramente que la tiene ahí en la mesita o en las manos, como dice el pastor. Busque su Biblia, porque es importante que la palabra de Dios uno la pueda leer, porque cuando uno lee la palabra se activan dentro de nuestro interior sentidos extraordinarios, se activan los sentidos de discernimiento, de sabiduría, de visión, porque uno está haciendo entrar una palabra viva, una palabra que quiere siempre transformar nuestros corazones. Entonces cuando la leemos o cuando la oímos, que dice que la fe viene por el oír, se activan de una manera extraordinaria nuestros sentidos. Tenemos una visión más clara, tenemos oídos más abiertos y tenemos una boca que va a proclamar las grandezas del Señor. Porque cuando uno se llena de Dios, nuestras palabras tienen que ser para bendecir. Nuestras palabras tienen que ser para darle la gloria a Dios. Nuestras palabras tienen que ser para honrar a Dios. Y uno solamente puede hablar cosas buenas si se llena de cosas buenas. Entonces, la verdad que estoy gozosa de lo que el Señor me mostró. Y como me lo mostró a mí, le pido a Dios que me ayude a impartirlo, porque a veces es tanto lo que quiero decir que después me olvido. Tengo que recurrir a mis machetes, porque siempre que bajo una palabra tengo que anotarla para no olvidarme. Y en la Biblia vemos en Génesis 6, para que usted colabore y corrobore todo lo que yo hablo. En el verso 5 dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha y que la intención y sus pensamientos del corazón era solamente hacer el mal. Y hoy hablaba con mi hijo Marco y digo, pero mirá, desde los comienzos el Señor vio que la intención de los hombres siempre es mala, porque el Señor dice que pesa la intención del corazón y dice que aquel que puede hacer lo bueno, si no lo hace, es pecado. Toda injusticia es pecado. Y la intención del corazón, cuando es mala, mire, no llegó al hecho, es una intención. Y el Señor la ve como un pecado. El Señor lo ve malo. Entonces nuestras intenciones siempre tienen que ser buenas. Entonces el Señor empieza a hablar y dice que Él va a borrar de la faz de la tierra a los hombres. ¿Por qué? Porque vio que la tierra, verso 11, dice que se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Llena de violencia, amada iglesia. Nada difiere a lo que hoy se vive. Que desgraciadamente que por la maldad el amor de muchos se ha enfriado. Hay mucho pueblo de Dios que está retrocediendo. Hay mucho pueblo de Dios que no entiende que a pesar de Dios está con nosotros. Entonces dice que estaba llena de violencia y decidió ponerle fin. Y le dice a Noé que tenía que hacer un arca con ciertas medidas, muy grande. Pero el verso 16, y acá quiero empezar, que el Señor me dé la sabiduría para hablarle, dice el verso 16, le da una encomienda, le da una sugerencia. Harás una ventana. Y esa ventana no estaba al costado, la puerta estaba al costado. Entonces, empezando a escudriñar la palabra de Dios, vimos que la primera familia que estuvo en cuarentena fue la familia de Noé. Dice la palabra que el Señor le dio la estrategia de cómo hacer el arca. Y dice, harás un arca que tiene una sola ventana, y esta ventana va a estar arriba, y pondrás la puerta al costado del arca.
Entonces, digo, wow, qué impresionante. Para semejante arca, donde tuvo que subir toda la familia de Noé y todos los animales ahí encerrados, porque estuvo 40 días, una cuarentena, lloviendo, el diluvio, fue tremendo. Pero después estuvo otros 150 días esperando que las aguas bajen. Así que prácticamente Noé con su familia estuvo adentro casi un año y días, Pero me llamó la atención el verso 7, para que usted me vaya acompañando. Dice que Noé entra al arca con todos sus hijos, con su mujer, con las mujeres de sus hijos, a causa del diluvio. Y con todos los animales de 2 en 2, que tenían que después seguir reproduciéndose. Y uno se pone a pensar, hay que aguantar tantos días con una sola ventanita, aguantar los roces, aguantar a lo mejor los disgustos, porque el olor de los animales a lo mejor no era el mejor, había que limpiar. Entonces, la situación, como dice el pastor, póngase en el lugar del personaje. No era fácil, ni para Noé, ni para la esposa, ni para los hijos. Había que soportar, pero él había oído la voz de Dios, el consejo de Dios. Él sabía lo que venía. Por eso estuvo 120 años construyendo el arca. Porque cuando uno tiene la seguridad de que el Señor le habló, así pase el tiempo, así pasen los meses, así pasen los años, el Señor lo va a hacer. Entonces, dice la palabra de Dios en el verso 11, que se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Entonces, quiere decir que en el cielo hay puertas, hay ventanas que se abren. Y pueden abrirse para enviar un gran diluvio, una gran prueba, un gran desosiego, un gran dolor, o también para la bendición. Esas ventanas, esas compuertas están en el cielo y están en la tierra. Entonces dice el verso 16, el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Los hizo entrar una semana antes de que empiece el diluvio. Ahí se empezaron a acomodar. Y el que cerró la puerta no fue Noé. El que cerró la puerta fue el Señor. Él es el que hoy en día la tiene abierta todavía, para que todo aquel que cree en el Señor y que quiera realmente tener esperanza, una vida nueva, todavía puede entrar. Pero va a llegar el momento que la puerta cada vez se cierra más, y la apertura cada vez es más angosta. Dice el 17 que entonces después vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron. Ahora sabemos que nuestra puerta es Cristo. Él es el Salvador. Él es la puerta que para aquellos que hemos conocido al Señor se ha abierto un día para dejarnos entrar en su arca y gozar de todas las bendiciones. Pero me llamó la atención cuando habla de que tiene una puerta, Génesis 8:6, dice que tenía una puerta, pero también tenía una sola ventana. Y al abrir la ventana, cuando después bajaron las aguas, porque el verso 3 dice que gradualmente las aguas iban bajando, y el 5 dice que fueron decreciendo paulatinamente. Y dice el verso 6 que al cabo de los 40 días
Noé abrió la ventana del arca a los 40 días cuando dejó de llover y cuando las aguas estaban paulatinamente bajando. Y dice que cuando abre la ventana, lo primero que hace salir es al cuervo. Y realmente esto tiene un gran significado. El cuervo. El cuervo es un animal que come carroña. Y yo anoté por acá las características del cuervo. Porque el cuervo es oportunista. Y el cuervo es interesado. Y el cuervo es un animal carronero. Entonces, imagínese que la tierra estaba ahí como un lodo y estarían flotando los cadáveres, flotaba toda la mugre que había quedado abajo del arca. Y este animal, dice la Biblia, que estuvo yendo y viniendo hacia esa ventana. Y lo que traía era carroña, lo que traía era mugre. Entonces me puse a pensar, por una ventana, este cuervo podía contaminar a todo lo que había dentro del arca. Hoy también tenemos ventanas, hoy también tenemos esas ventanas por las cuales nos informamos, que son las ventanas de la comunicación, la ventana del televisor, de la ventana de la computadora, la ventana del celular. Son las ventanas que nos dan la oportunidad a informarnos. Pero me puse a pensar, también, lamentablemente, por esas ventanas entra el cuervo, también por esa ventana entra la carroña, también por esa ventana entra la mugre, es decir, chistes obscenos, mensajes falsos, noticias que no son reales, correos mentirosos que confunden. También se ve mucha información donde lo único que siembra es el temor y la angustia al pueblo. También entra mucha carroña que te inflama la mente, con los dimes y diretes, que muchos pierden el tiempo criticando y blasfemando a hombres de Dios, a la iglesia, al pueblo, que da la verdad que da mucha pena cuando se toman el tiempo para abrir esa ventana y comer de esa basura. Entonces dije, wow, Señor, qué tremendo, porque también tenemos ese riesgo de abrir las ventanas y permitirle al cuervo que entre a nuestro hogar y que nos llene el corazón y la mente de basura. Qué tremenda esa ventana. Y usted sabe que hay una ventana que se llama la ventana de Overton. Y esa es la ventana que tiene el poder de legalizar cualquier fenómeno. Es una ventana con una estrategia satánica, una estrategia que salió del corazón de los hombres, que lo único que buscan es desvirtuar los valores reales de Dios. Es una estrategia del enemigo para destruir a la sociedad. Es decir, que de a poco, paulatinamente, puedan aceptar lo inaceptable. Esa información para que los hombres empiecen a acostumbrarse a lo malo. Le digo que la ventana de Overton ya está en la agenda del nuevo mundo, del nuevo orden mundial. Porque es una forma, esa ventana de Overton, que quiere instalar pensamientos aberrantes
en nuestra mente, que también están delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, se va a permitir, porque es todo despacito para que el hombre lo vaya asimilando y lo acepte. Estamos aceptando cosas que hace muchos años atrás jamás lo hubiéramos hecho. El matrimonio igualitario, que un hombre con otro hombre puedan adoptar un hijo, que puedan legalizar la muerte, el aborto, que quieran legalizar la eutanasia, que quieran legalizar el canibalismo. Toda esa mugre, de a poco, esta ventana de Overton le está lavando la cabeza a la gente para que termine aceptando lo inaceptable. Y ya estamos viendo cómo quieren legalizar la droga. Y ya estamos viendo cómo en los colegios quieren hablar de la igualdad de sexo. A los niños ya le están lavando la cabeza de pequeños. Es decir, se está preparando un nuevo orden para que la humanidad, porque el lema de ello es como darle libertad a la sociedad. Haz lo que quieras, es tu cuerpo, es tu vida, haz lo que quieras. Pero termina esclavizando a la gente. Todo parece bomba. Estamos, viva la pepa, haz lo que quieras, total, ¿quién te lo va a impedir? Pero termina atando a la gente, destruyendo las almas. Las almas se van al infierno, a la condenación eterna. Y desgraciadamente es una manipulación masiva, que de a poco la sociedad, principalmente esta sociedad tan tolerante, esta sociedad que no tiene visión, que no puede discernir entre el bien y el mal, que no tiene a lo mejor ideas fijas de lo que quiere en su vida. Veo que cuando uno es ambivalente, cuando no tiene principios, cuando no tiene base, cuando no está seguro de lo que quiere, cualquier viento lo arrastra de aquí para allá. Entonces esta ventana de Overton es una ventana diabólica que el diablo ha planeado para empezar a entumecer a la gente. Y terminan creyendo que toda la basura que ven por televisión es la vida. Que eso es la vida, hermanos. Por eso el Señor me empezó a hablar con las ventanas y tenemos que tener tanto cuidado. Es decir, tenemos que tener una visión clara. Porque si todavía no pudimos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, hermanos, estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. Entonces, la técnica que usan es cambiarle la actitud a la gente, confundir a la gente. Y el objetivo es disolver los parámetros de Dios, disolver las leyes morales de Dios. Estamos viviendo en lo que dice Isaías: a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es decir, le lavan la cabeza para permitir cualquier aberración. Yo he oído padres viendo pornografía delante de sus hijos. Esto, en tiempo atrás, hubiera sido un escándalo. Si teníamos temor de hablar algún tema un poquito subido de tono, hablar de sexo, nos daba vergüenza, teníamos pudor de hablar delante de nuestros padres, de temas que hoy se hablan a calzón quitado, a nadie le importa. Se cuentan las aventuras en una mesa de comida, hermanos, es aberrante. Entonces, cuando vio Noé que el cuervo traía tanta mugre y apeligraba que se le contamine la familia, que se le contamine los hijos, la esposa, dijo: no, acá yo tengo que tomar la paloma y también abrirle la ventana. Y lo dice así, verso 8: envió también a la paloma para que volara. Y dice que la paloma no encontró lugar donde posarse, hermano. Dice que no encontró lugar para poner sus patitas, porque la paloma representa al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo no va a posar sobre la mugre, sobre la carroña, sobre la mentira, sobre el engaño. El Espíritu Santo no puede posar donde hay tanta aberración, tanto pecado, hermano. El Espíritu Santo es una paloma sensible, es una paloma humilde, es una paloma que trae paz, que trae amor. No puede ensuciarse con la mugre de este mundo. Y dice que el verso 9, y que la palomita volvió al arca. Al arca, hermano, el arca es Jesucristo, el arca es la iglesia. Ahí mora el Espíritu Santo, en templos que realmente aman al Señor. Y dice que esperó otros 7 días, dice el verso 10. Y volvió a enviar la paloma. Y dice que al atardecer la paloma regresó con una ramita de olivo recién arrancada en el pico. ¿Sabe qué está hablando? El olivo es Jesús. El olivo es el ungido, el Salvador. Que en medio del diluvio, en medio de toda esta carroña, es la puerta para que nosotros podamos seguir unidos a la verdad hasta terminar. Entonces, el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos da la fuerza y el ánimo para poder discernir y la sabiduría de qué ventanas queremos mirar. El Espíritu Santo que trajo a Jesús abrió la puerta a una nueva generación, hermanos, que somos nosotros. Nosotros somos esa nueva generación de proclamar las grandezas del Señor. Y las ventanas de las cuales habla la palabra de Dios son las ventanas que a nosotros nos dan la oportunidad de ser bendecidos. Malaquías 3:10 dice: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde bendiciones. Pero ¿por qué el Señor dice probadme? Porque esa ventana del cielo es una de las tantas ventanas que tenemos. Cuando el Señor ve nuestra fidelidad, cuando el Señor ve nuestro diario andar, cuando el Señor ve nuestra intimidad con Él, cuando el Señor ve que nosotros proclamamos con nuestros labios la verdad de Dios, cuando el Señor ve que nosotros, cuando vemos a alguien caído, no lo queremos pisotear. Nuestras palabras lo levantan, lo animan. Cuando el Señor ve que realmente somos sus ungidos, sus amados, sus siervitos, dice que Él derrama bendiciones hasta que sobre y abunde. Entonces, yo creo que en esta mañana el Señor nos está diciendo, nuestro hogar es un arca, nuestro hogar es la primera iglesia que instituyó el Señor. Abre esas ventanas para recibir, no al cuervo, no la basura, no la mugre que contamina, sino abre la ventana para que entre la paloma del Espíritu Santo. Ábrele la ventana al Señor. Abre la ventana a la palabra de Dios, a lo bueno de Dios. Nutre tu corazón con mensajes poderosos, los mensajes que te abren tus ojos. Porque usted sabe que nuestros ojos son la ventana del cuerpo. Usted a través de los ojos puede ver el alma de la persona. Cuando el ojo está entumecido, cuando la mirada se esconde, es porque el alma está sucia. Entonces, como nuestros ojos son esas ventanas, podemos hacer entrar lo bueno y entrar lo malo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, me asombra que este virus, del coronavirus, no tolera el fuego, no tolera el calor. Y eso habla para nosotros, y te lo puedo garantizar, pueblo de Dios, que si vos estás tomado de la palabra, si vivís conforme a la palabra, si te estás guardando, si estás perseverando, el virus no te va a tocar, el virus no nos va a alcanzar, porque nosotros somos
hombres de fuego. Somos hombres y mujeres que estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Y ese virus no puede entrar, no tiene cabida, hermanos, porque el fuego del Espíritu lo quema. Pero tenemos que abrir las ventanas de Dios. Tenemos computadora, tenemos celular, tenemos televisión, tenemos un montón de ventanas. Pero, ¿sabes por qué la ventana estaba arriba? Porque si la ventana hubiera estado al costado, y a lo mejor se distraían viendo el panorama, lo que ocurría afuera, y estarían contemplando cómo el agua llevaba todo, y la mugre y todo lo que había. Entonces, para que Noé tampoco se distraiga, le puso la ventana arriba. Y como dice Colosenses 3:2, poné la mirada en las cosas de arriba. Él tenía que levantar sus ojos y ver el cielo. Y dependemos de Dios todos los días. Que tu mirada esté mirando por la ventana que da al cielo, hermano. Y le puedes decir al Señor, oh Señor, gracias por un día más. Hoy es un día precioso. Un día para disfrutar la palabra, una adoración, un almuerzo con paz. Con paz, hermano, en familia. Porque donde está el Espíritu Santo hay paz. Donde está el Espíritu Santo hay orden. Donde está el Espíritu Santo hay bendición. Entonces el Señor en esta mañana te dice, abre las ventanas de la bendición. Ciérrale las ventanas al cuervo. No permitas que toda esa basura que busca destabilizarte, alejarte de Dios, pueda contaminar tu hogar. Nosotros ya somos grandes, pero tengo nieta. Y tenemos que velar por nuestros nietos, hermanos. Nosotros podemos tener la capacidad de edificar una familia, como dice la Biblia. La mujer sabia edifica, pero la necia destruye. Si somos sabios, vamos a construir nuestro hogar, vamos a seguir firme hasta el momento de poder congregarnos, porque les voy a advertir algo. Ahora estamos viviendo la pandemia. Después de la pandemia viene la peste. Y la peste no es pandemia. Ahí es peor la cosa. Pero si supimos mantenernos en esta pandemia, vamos a superar todas las pruebas, hermanos. Porque en nuestro corazón, en nuestra vida habita el poder de Dios. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo podemos en aquel que ha dicho, estaré contigo todos los días. En esta mañana el Señor te dice, levántate como Noé. Sigue mirando hacia arriba, espanta a los cuervos y aliméntate de la poderosa palabra del Señor, porque la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Y el Señor nos quiere bendecir. Amados, me tengo que despedir porque ya me extralimité y le tengo que dejar lugar al pastor Juan, mi esposo. Que el Señor me los bendiga, que disfruten este hermoso día. Que la paz del Señor los envuelva y acuérdate, ciérrale las ventanas al cuervo y ábreselas a Dios. Nos veremos pronto. Dios te bendiga.